Ratones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Capricornio, a tu lectura semanal. Capricornio, hoy estaré sorteando una lectura gratuita para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Capricornio, comenzamos. Ya sabes que los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Vamos a comenzar con el trabajo y, como bien sabéis, en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver, Capricornio, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Capricornio, que sí estáis trabajando. Aquí dicen las cartas que se avecina una situación que tú te puedes ver, ¿no? En la tesitura de tomar decisiones de dejar este trabajo. ¿Por qué? Llegan faltas en el tema de los pagos, hay retrasos en los pagos, Capricornio. Entonces, las cartas dicen que tú esperarás como mucho unas 4 o 5 semanas, y si esto no se soluciona, tú te plantearías un cambio de trabajo. Los Capricornio que sí, que no estáis trabajando, perdón, aquí dicen las cartas, Capricornio, tendrás 2 oportunidades. La primera de ellas, dicen, es un trabajo en el cual no queda muy claro lo que tú vas a cobrar, y de hecho a ti te genera cierta desconfianza, ¿no? Vamos a decirlo así. El segundo trabajo que veo, Capricornio, no es un trabajo que implique una formalidad, pero sería más seguro que este primero, Capricornio, que tenéis un negocio. Si tú te estás planteando realizar cambios, bien, relacionados con tu negocio, dicen las cartas, espera 2 semanas aproximadamente, porque dentro de esas 2 semanas, cuando pasen estas 2 semanas, Capricornio, tú vas a tener más claro el cambio. Ahora mismo no lo tienes claro, y también dicen las cartas, tampoco es el momento, debes de esperar una noticia. Capricornio, que tenéis un negocio, podría estar habiendo, con ciertos cambios que ha hecho, una pérdida de dinero, sí, podría estar sucediendo. Entonces, tú podrías volver a trabajar como antes. El cambio que tú hagas sería volver a trabajar como antes. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio, y tu economía. Respecto a tu economía, Capricornio, aquí dicen las cartas, mantén la calma. Mantén la calma, sobre todo los Capricornio que estéis esperando incrementar vuestra economía con algo relacionado con una vivienda, un terreno o algo por el estilo. Vas a recibir noticias muy pronto de esto, Capricornio. Entonces, a partir de esa noticia tú tomarás tus decisiones respecto a esto. Los Capricornio que estéis esperando otro tipo de dinero, Capricornio, habrá que esperar para firmas importantes unas 3 semanas y media aproximadamente, Así que ya me contaréis. Capricornio, vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio que estáis solteritos. Bueno, los Capricornio que estáis solteros, aquí dicen las cartas que podríais estar pensando en varias personas, ¿no? Entonces, aquí yo veo varias personas aquí, bien, pero ninguna de ellas son personas que te puedan dar esa estabilidad, ¿no? O esa felicidad que tú estás necesitando. Bien, esto algunos de vosotros. Otros de vosotros, Capricornio, os veo también como que tenéis en pensamiento también a personas que no han terminado de avanzar contigo, ¿no? Como relaciones que quedaron en su momento inconclusas. Capricornio, ten en cuenta que los caminos en el amor están a punto de abrirse para ti, trayendo a tu vida una nueva persona, Capricornio. Eso sale clarísimamente. Una historia que en un principio es muy basada en lo sexual, una historia con mucha atracción sexual aquí. Vamos a ver qué más, vamos a ver qué más información podemos tener de esta persona nueva que sale en tu vida, Capricornio. Vamos a ver.
Vamos a ver esta persona que sale en tu vida, Capricornio. Aquí dicen las cartas que esta persona puede comenzar, esta historia puede comenzar en el ámbito laboral, Capricornio. Puede comenzar en el ámbito laboral, ojo con esto. Y es una relación, como te he dicho, muy basada en lo sexual. ¿Qué podría pasar aquí, Capricornio? Es una historia, como toda historia, que tiene su evolución. Pero yo la primera parte de esta historia, como te he dicho, es toma y daca, ya está, punto. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber un momento en el que uno de los dos va a querer algo más. Y ahí es cuando llega, digamos, el parón, como por así decirlo. Hay uno que va a querer más que el otro y no logrará ese avance que quiere o que quiere con esta historia. Entonces, ¿sería una persona para toda la vida para ti, Capricornio? No. Es una persona con la cual tú vivirás esta experiencia, pero no es una persona que se vaya a quedar en tu vida. La persona importante que estará en tu vida se me simboliza como una persona que podría ser un poquito más joven que tú y que a día de hoy todavía no está en la misma ciudad o pueblo que tú. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Que estáis solteros. Dice, te vas a ver en la situación de cara a futuro inmediato, como te he dicho antes, Capricornio, que te veo como con varias personas por ahí revoloteando, pero aquí llega el momento en el que tú tomas tus decisiones. Dice, te decantas más por esta persona que hemos visto que está relacionada con tu trabajo, bien, y es una persona que la historia con esta persona surge de manera inesperada. O sea, tú en ningún momento te planteas tener nada con alguien del trabajo. O sea, que esto podríamos hablar que es un flechazo, una atracción a primera vista. Pues sí, Capricornio. Posibilidades de tener relaciones estables, aquí salen, Capricornio, pero como te he dicho, es esta relación estable que yo veo de cara a futuro todavía no ha llegado a tu vida. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio. Que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Capricornio, que estáis solteros. Dice, hay una persona destinada para ti, pero no busques, o sea, esta persona no está relacionada, bien, con tu ámbito laboral. O sea, que aquí parece ser que serás tú, Capricornio, el que quedarás más con esta persona. Bien, entonces dicen, no, la persona de tu vida no está relacionada con el ámbito laboral, en este caso, ¿vale? Como que busques en otro lado, cuando llegue el momento. De momento se va a vivir esta historia. Y puede ser una historia que puede durar varios meses, ¿vale? Que no es una historia que va a durar 2 días, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Capricornio. Seguimos solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver, Capricornio, qué pasa aquí. Que está costando mucho trabajo dejarse llevar. Uno de los dos, Capricornio, tiene miedo a dar pasos, tiene miedo a avanzar, tiene miedo a dejarlo, tiene miedo de todo. Bien, entonces, aquí Capricornio dicen las cartas que hay una confusión a la hora de las emociones y de los sentimientos. Esta confusión dice que uno de los dos piensa que si sigue en la relación, no va a haber esos sentimientos que quiere que haya, ¿no? Pero si salgo de la relación, lo voy a pasar mal. Entonces no queremos ni una cosa ni la otra. Estamos en un punto ahí un poco confuso, bien, que no se sabe muy bien qué es lo que
lo que queremos o lo que vamos a hacer, ¿vale, Capricornio? Bien. Por otro lado, aquí dicen las cartas Capricornio, llegarán momentos en el que se tendrán que tomar decisiones, porque sucederán acontecimientos inesperados en tu historia que indican a posibles despertares en las ilusiones de uno de los dos, pero hacia otras personas. Entonces aquí esto o puede ser una confusión en las emociones porque estamos en esta situación, o puede ser un sentimiento real. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio. Ya sabéis, como siempre os digo, Capricornio, no todos vais a estar en la misma situación, ¿eh? Los que no os sintáis identificados con la lectura, siempre os digo que debéis de mirar vuestro signo ascendente. Vamos a seguir. Capricornio, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Este cambio que hay aquí, Capricornio, que muestra a uno de los dos bastante inestable, ¿no? Dice, esta inestabilidad, Capricornio, no es una inestabilidad que pueda mostrarse, ¿vale? Tal y como se siente. Se mostrará algo, pero no se mostrará tal y como se siente. Hay cosas que os alejan a vosotros y una de ellas es algo que tiene que ver con lo laboral. Bien, Capricornio, dice, aquí habrá que tomar decisiones también. Dice, se tiene la sensación de que la pareja no está, de que está más pendiente de otras cosas que de lo que es la relación en sí. Si no se da un acontecimiento entre vosotros como tener hijos o algo por el estilo, dice, te planteas dejar la historia. Entonces, para uno de los dos es muy importante, Capricornio, el tema de formar una familia o de tener hijos, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, cuidado con las cosas nuevas que aparecen en vuestra vida. Entonces, cuidado con la confusión de los sentimientos, cuidado con no saber lo que se siente, ¿bien? Esto es muy importante, ¿eh? Tener cuidado en este aspecto porque dicen las cartas que puede tratarse de una ilusión. Dice generarnos muchísima indecisión en nuestra vida. Entonces, cuando llegue este momento, Capricornio, que tengamos algún sentimiento encontrado hacia otras personas, hay que pararse a pensar, ¿eh? Hay que pararse a pensar porque muchos de vosotros podéis dejaros llevar por esa ilusión, por ese brillo de esa ilusión, y luego esa ilusión no es totalmente real. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Capricornio, veréis cuando las relaciones están así, bien, esto pasa de que podemos tener una ilusión hacia otra persona, incluso una ilusión falsa, sí. Sí, porque hay una carencia de sentimientos con la pareja, entonces esto puede pasar, por supuesto que puede pasar. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. ¿Veis? Aquí dicen las cartas. Capricornio, aclárate qué es lo que tú quieres en tu vida con la persona con la cual estás. Hay decisiones que habrá que tomar respecto a lo laboral y la vida sentimental. Esto es lo más importante que sale en vuestra tirada, ¿eh? Entonces, parece ser que eso a vosotros os distancia mucho, Capricornio. Os genera muchas dudas o simplemente os distancia. Entonces, aquí en un futuro, dicen las cartas, ¿se tomarán decisiones en ese aspecto? Sí, se tomarán decisiones, pero también hay que darle tiempo. Bien. Por otro lado, Capricornio, llegan personas, se acercan personas a vuestra vida, a la relación, que cambian un poquito las energías aquí también, ¿eh? Mucho cuidado, Capricornio, de quién te dejas llevar también, ¿vale? Y de quién vienen las informaciones. Esto hay que tener muchísimo cuidado también. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, vamos a seguir con vuestro mensaje
especial del amor. Vamos a ver. Capricornio y tu mensaje especial del amor. No esperes noticias, Capricornio. Como dicen las cartas, si estás esperando noticias para tener una excusa para dar un paso, no esperes esas noticias. Aquí dicen las cartas que el paso que des lo tendrás que dar por ti mismo, no teniendo una causa, ¿vale? Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguimos con vuestra salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Buenas noticias para muchos de vosotros, Capricornio. Aunque sí, a nivel general os diría, Capricornio, cuidaros mucho todo lo que tenga que ver con las inflamaciones de piernas. Prestadle atención. Ya me contaréis, como siempre os digo, Capricornio, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir con tu mensaje general. Capricornio y tu mensaje general. Si hay algo oculto en tu vida, ten en cuenta que tarde o temprano saldrá. Te duela más o te duela menos, pero ten en cuenta que saldrá. El intentar evitar un dolor te priva, en cierto modo, de vivir una realidad, vamos a decirlo así. Mi queridísimo Capricornio, el número 77 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Capricornio, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.